Segunda parte del resumen. Libro. Psicología de la posible evolución del hombre. Autor. Peter Ouspensky. Comienzo. El primer obstáculo, en el camino del desarrollo de la conciencia de sí en el hombre, es su convicción de que ya la posee. O en cualquier caso, de que la puede tener, en el momento en que lo desee. Es muy difícil persuadir a un hombre, de que no, está consciente. Ni de que tampoco, puede ser consciente a voluntad. Un hombre, no comenzará este trabajo, ni lo considerará necesario, hasta que no llegue a estar convencido, de que no posee, ni conciencia de sí, ni todo lo que esté relacionado con ella. Es decir, la unidad, o individualidad, el yo permanente, y la voluntad. Si juntamos primero, lo que podamos saber sobre la próxima fase en la evolución del hombre, es decir, qué significará adquirir la conciencia, la unidad interior, un yo permanente, y la voluntad. Y segundo, cierto material que podemos obtener, por la observación de sí. Es decir, al darnos cuenta de que no tenemos muchos poderes y facultades que nos arrogamos, llegaremos a una nueva dificultad en la comprensión del significado de la psicología. Y a la necesidad de una nueva definición. No podemos conocer la verdad, pero podemos pretender que la conocemos. Y esto es mentir. La mentira llena toda nuestra vida. La gente pretende que sabe toda clase de cosas. Sobre Dios, sobre la vida futura, sobre el universo, sobre el origen del hombre, sobre la evolución, sobre todas las cosas. Pero, en realidad, no sabe nada. Ni siquiera sabe sobre sí misma. Y cada vez que habla sobre algo que no sabe, como si lo supiera, en realidad, miente. Por lo tanto, el estudio de la mentira llega a ser de capital importancia en la psicología. El hombre, tal cual es, no es un artículo auténtico. Es la imitación de algo, y hasta una muy mala imitación. En el sistema que estamos estudiando, estas dos partes son llamadas esencia y personalidad. La esencia es lo innato en el hombre. La personalidad es lo adquirido. La esencia es lo que le es propio. La personalidad es lo que no le pertenece. La esencia no se puede perder. No se le puede cambiar o dañar tan fácilmente como a la personalidad. La personalidad puede ser cambiada casi completamente con el cambio de las circunstancias. Es decir, se puede perder o dañar fácilmente. La personalidad es todo lo que se ha aprendido de una u otra manera. En lenguaje ordinario, consciente o inconscientemente. En la mayoría de los casos, inconscientemente, significa por imitación. Lo que, en efecto, desempeña un papel muy importante en el desarrollo de la personalidad. Aun en las funciones instintivas, las que naturalmente deberían estar libres de personalidad, hay generalmente muchos, así llamados, gustos adquiridos. Es decir, toda clase de gustos y aversiones artificiales, todos adquiridos por imitación e imaginación. Por naturaleza, al hombre le debería gustar lo que es bueno para él, y tener aversión a lo que es malo para él. Pero, esto es así, solo mientras la esencia domina a la personalidad, como debería serlo. En otras palabras, cuando un hombre es sano y normal. Cuando la personalidad comienza a dominar a la esencia, cuando el hombre se vuelve menos sano, comienza a gustarle lo que es malo para él, y a disgustarle lo que le es bueno. Se debe comprender que la personalidad es también necesaria para el hombre. No podemos vivir sin la personalidad y solo con la esencia.
Pero, la esencia y la personalidad deben crecer paralelamente. Y la una no debe desarrollarse más que la otra. Entre personas sin cultura, pueden ocurrir casos en que la esencia se desarrolla más que la personalidad. Es decir, los así llamados hombres simples pueden ser muy buenos. Entre la gente más culta, a menudo se encuentran casos en que la personalidad está más desarrollada que la esencia. Y en tales casos, la esencia permanece en un estado a medio crecer, a medio desarrollo. En la vida moderna, hay muchas condiciones que favorecen enormemente este subdesarrollo de la esencia. Por ejemplo, la afición por el deporte, especialmente por la competencia deportiva, puede detener muy efectivamente el desarrollo de la esencia, y algunas veces a tan temprana edad, que ya nunca se puede recuperar totalmente. Hay 4 mentes, o centros, que controlan nuestras acciones ordinarias. Estos son: mente, o centro intelectual, centro emocional, centro motor, y centro instintivo. En lo sucesivo, al referirnos a ellos, los llamaremos siempre centros. Cada centro es totalmente independiente de los demás. Tiene su propia esfera de acción, sus propios poderes, y sus propias formas de desarrollo. Los centros, es decir, su estructura, sus capacidades, sus lados fuertes, y sus defectos, le pertenecen a la esencia. Su contenido, es decir, todo lo que cada centro adquiere, le pertenece a la personalidad. La personalidad es tan necesaria para el desarrollo del hombre como lo es la esencia. Solo que tiene que estar en el sitio que le corresponde. La personalidad está llena de ideas equivocadas sobre sí misma. No quiere ocupar el sitio que le corresponde, porque el sitio que le corresponde es secundario y subordinado. Y no quiere conocer la verdad sobre sí misma, porque conocerla querrá decir abandonar su falsa posición dominante y ocupar la posición inferior que en realidad le pertenece. Conocerse a sí mismo. Este fue el primer principio, y la primera demanda, de las antiguas escuelas de psicología. Nosotros creemos que el conocernos a nosotros mismos quiere decir conocer nuestras peculiaridades, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras capacidades y nuestras intenciones. Cuando en realidad, lo que quiere decir es conocernos a nosotros mismos como máquinas. Sus partes, la función de las diferentes partes, las condiciones que rigen su trabajo, y así sucesivamente. No podemos conocer ninguna máquina sin estudiarla. Estudiar nuestras propias máquinas como máquinas. El medio para este estudio es la observación de sí mismo. Lo primero que notará un hombre es que no puede observar imparcialmente todo lo que encuentra en sí mismo. Algunas cosas le pueden agradar, otras le fastidiarán, lo irritarán, hasta lo horrorizarán. E inmediatamente después de empezar a observarse a sí mismo, comenzará a distinguir rasgos útiles y rasgos dañinos en sí mismo. Es decir, útiles o dañinos, desde el punto de vista del posible conocimiento de sí, de su posible despertar, de su posible desarrollo. El estudio de sí es el primer paso hacia la posible evolución. Debemos ver ahora cuáles son aquellos rasgos dañinos que el hombre encuentra en sí mismo. Mentir. La mentira es inevitable en la vida mecánica. Nadie puede escaparse de ella. Y cuanto más uno cree que está libre de la mentira, tanto más está uno en ella. Tal cual es la vida, no podría existir sin la mentira. Pero desde el punto de vista psicológico, la mentira tiene otro significado. Quiere decir,
hablar sobre cosas que uno no conoce, y que inclusive no puede conocer, como si uno las conociese, y como si las pudiese conocer. Comenzando de esta manera, el hombre aprende muy pronto a descubrir señales por las que puede conocer en sí mismo las manifestaciones dañinas. Cuanto más puede controlar una manifestación, tanto menos dañina puede ser. Y que cuanto menos pueda controlarla, cuanto más mecánica sea, tanto más dañina puede llegar a ser. Cuando el hombre comprende esto, llega a tener miedo de mentir. Imaginación. E inmediatamente después de comenzar la observación de sí, llega a la conclusión de que el obstáculo principal para la observación es la imaginación. Porque quiere observar algo, pero en vez de ello, comienza en él la imaginación sobre ese algo. Y se olvida así de la observación. Muy pronto se da cuenta de que la gente le da a la palabra imaginación un significado totalmente artificial y totalmente inmerecido, en el sentido de facultad creativa o selectiva. Se da cuenta de que la imaginación es una facultad destructiva que él nunca puede controlar y que siempre lo arrastra lejos de sus decisiones más conscientes, en una dirección que no tenía intención de seguir. La imaginación es casi tan mala como la mentira. Es de hecho, mentirse a sí mismo. El hombre comienza a imaginar algo para darse un placer, y muy pronto, comienza a creer en lo que imagina, o al menos, en parte de ello. Emociones negativas. Uno encuentra muchos efectos muy peligrosos en la expresión de las emociones negativas. El término emociones negativas expresa todas las emociones de violencia o depresión, compasión de sí mismo, cólera, suspicacia, miedo, fastidio, aburrimiento, desconfianza, celos, etc. Ordinariamente, uno acepta la expresión de estas emociones negativas como algo muy natural y hasta necesario. Muy a menudo, la gente la llama sinceridad. Por supuesto, no tiene nada que ver con sinceridad. Es simplemente un signo de debilidad, un signo de mal genio y de incapacidad de guardar para sí los motivos de queja. El hombre se da cuenta de esto cuando trata de oponérseles. Y al hacerlo, aprende otra lección. Se da cuenta de que a las manifestaciones mecánicas no basta con observarlas. Es necesario resistirse a ellas. Porque si no se les resiste, uno no puede observarlas. Aparecen en forma tan rápida, tan habitual, y tan imperceptiblemente, que es imposible notarlas si no se hacen esfuerzos suficientes para crearles obstáculos. Otro curioso rasgo mecánico es el hablar. No hay nada dañino en el hecho mismo de hablar. Pero, en algunas personas, especialmente en aquellas que lo notan menos, es en realidad un vicio. Hablan todo el tiempo, donde quiera que estén, mientras trabajan, mientras viajan, y hasta mientras duermen. Nunca dejan de hablarle a alguien, si hay alguien con quien hablar, y si no hay nadie, se hablan a sí mismos. Esto, también, no solo debe ser observado, sino resistido, tanto como sea posible. Uno no puede observar nada, si no controla su hablar. Y todos los resultados de las observaciones se evaporarán de inmediato al hablar. Las dificultades que tiene para observar estas cuatro manifestaciones: mentir, imaginar, la expresión de emociones negativas, y el hablar innecesario, le demuestran al hombre su total mecanicidad. Y la imposibilidad que tiene, hasta de luchar contra esta mecanicidad, si no cuenta con ayuda. Es decir, sin un nuevo conocimiento, y sin una ayuda directa. Esta, caída en el sueño,
tiene ciertas características propias definidas, desconocidas en la psicología ordinaria. Estas características requieren un estudio especial. Hay dos. Identificación. Identificarse, o la identificación, es un curioso estado en el cual el hombre pasa más de la mitad de su vida. Se identifica con todo. Con lo que dice, con lo que siente, con lo que cree, con lo que no cree, con lo que desea, con lo que no desea, con lo que le atrae, con lo que le repele. Todo lo absorbe, y no puede separarse a sí mismo de la idea, del sentimiento, o del objeto que lo absorbe. Esto quiere decir que en el estado de identificación, el hombre es incapaz de ver imparcialmente el objeto de su identificación. Es difícil encontrar una cosa, por pequeña que sea, con la cual el hombre no se pueda identificar. Al mismo tiempo, en estado de identificación, el hombre tiene aún menos control sobre sus reacciones mecánicas que en cualquier otro momento. Manifestaciones tales como el mentir, el imaginar, la expresión de emociones negativas y el hablar constante necesitan de la identificación. No pueden existir sin la identificación. Si el hombre pudiera liberarse de la identificación, se liberaría de muchas manifestaciones inútiles y tontas. El segundo factor, productor de sueño, emparentado con la identificación, es la consideración. Considerar es identificarse con las personas. Es un estado en el cual el hombre se preocupa constantemente acerca de lo que otras personas piensan de él. Si lo tratan como se merece, si lo admiran suficientemente, etcétera, etcétera. El considerar desempeña un papel muy importante en la vida de todo el mundo. Pero en algunas personas, se convierte en una obsesión. Todas sus vidas están repletas de consideración. Es decir, de preocupación, de duda, y de sospecha, y no queda lugar para nada más. El mito del complejo de inferioridad y otros complejos se han creado por los fenómenos vagamente percibidos, pero no comprendidos, de la identificación y de la consideración. Tanto la identificación como la consideración deben ser estudiadas muy seriamente. Solo el conocimiento cabal de ambas puede disminuirlas. Si uno no puede verlas en sí mismo, puede verlas fácilmente en otras personas. Pero, se debe recordar que, uno no difiere en forma alguna de los demás. En este sentido, todas las personas somos iguales. Esta enseñanza divide al hombre en 7 categorías. Las 3 primeras categorías están prácticamente en el mismo nivel. El hombre número 1 es un hombre en el cual los centros motor e instintivo predominan sobre el intelectual y el emocional. Es decir, el hombre físico. El hombre número 2 es un hombre en el cual el centro emocional predomina sobre el intelectual, el motor y el instintivo. Es decir, el hombre emocional. El hombre número 3 es un hombre en el cual el centro intelectual predomina sobre el emocional, el motor y el instintivo. Es decir, el hombre intelectual. En la vida ordinaria, encontramos solo estas 3 categorías de hombre. Cada uno de nosotros, y todos los que conocemos, es un hombre, 1, 2 o 3. Hay categorías superiores de hombres. Pero los hombres no nacen perteneciendo ya a estas categorías superiores. Todos nacen 1, 2 o 3, y alcanzan categorías superiores, solo pasando a través de escuelas. El hombre número 4 no nace como tal. Es el producto de una cultura de escuela.
difiere de los hombres 1, 2 y 3, por el conocimiento de sí mismo, por la comprensión de su posición, y como podríamos expresarlo técnicamente, por haber adquirido un centro de gravedad permanente. Esto último quiere decir que la idea de adquirir la unidad, la conciencia, un yo permanente, y la voluntad, es decir, la idea de su desarrollo, ha llegado a ser para él más importante que sus otros intereses. Las características del hombre número 4 es que sus funciones y sus centros están mejor equilibrados. De una manera tal que no podría equilibrarlos sin trabajar sobre sí mismo, de acuerdo con los principios y métodos de una escuela. El hombre número 5 es un hombre que ha adquirido la unidad y la conciencia de sí. Es diferente del hombre ordinario, porque en él ya trabaja uno de los centros superiores. Y tiene muchas funciones y poderes que un hombre ordinario. Es decir, que un hombre número 1, 2 o 3 no tiene. El hombre número 6 es un hombre que ha adquirido la conciencia objetiva. Otro centro superior trabaja en él. Posee muchas más nuevas facultades y poderes, más allá de la comprensión del hombre ordinario. El hombre número 7 es un hombre que ha alcanzado todo lo que un hombre puede alcanzar. Tiene un yo permanente y una voluntad libre. Puede controlar todos los estados de conciencia en sí mismo, y ya no puede perder nada de lo que ha adquirido. De acuerdo con otra descripción, él es inmortal, dentro de los límites del sistema solar. En la segunda parte del siglo XIX, la así llamada psicofisiología daba una muy buena definición de la mecanicidad del hombre. Se le consideraba al hombre incapaz de cualquier movimiento si no recibía impresiones externas. La actividad de la máquina depende de impresiones externas. Y comienza con respuestas a estas impresiones. En la máquina, cada centro está perfectamente ajustado para que cada cual reciba sus propias calidades de impresiones, y para responder a ellas de la manera que corresponda. Y cuando los centros trabajan correctamente, es posible calcular el trabajo de la máquina, y se puede prever y predecir en ella muchas respuestas y acontecimientos futuros. También se les puede estudiar y hasta dirigir. Los centros pueden reemplazarse mutuamente hasta cierto punto, pero no totalmente. Y en tales casos, inevitablemente trabajan de manera mucho menos eficaz. Por ejemplo, el centro motor puede, hasta cierto punto, imitar el trabajo del centro intelectual, pero solo producirá pensamientos muy vagos y desilvanados, como por ejemplo, en los sueños y ensueños. El centro intelectual es más lento y más torpe que el centro motor. Por algún tiempo, todos sus movimientos dependerán del centro intelectual, y solo después de algún tiempo, comenzarán a pasar al centro motor. Todos conocemos el alivio que se experimenta cuando los movimientos se vuelven habituales. Cuando los ajustes se hacen automáticamente, y cuando ya no hay necesidad de pensar ni de calcular cada movimiento todo el tiempo. Esto quiere decir que el movimiento ha pasado al centro motor. Volviendo al mal trabajo de los centros, debo decir que, prácticamente, colma toda nuestra vida. Nuestras impresiones opacas, nuestras impresiones vagas, nuestra falta de impresiones, nuestra lenta comprensión de muchas cosas, muy a menudo nuestra identificación y nuestra consideración, aún nuestro mentir, todo esto depende del mal trabajo de los centros. En el camino del estudio de sí mismo y de la observación de sí mismo, es necesario estudiar y observar no solo el buen trabajo, sino también el mal trabajo de los centros.
es necesario conocer todas las clases del mal trabajo y los rasgos particulares del mal trabajo de determinados individuos. Es imposible el conocerse a sí mismo sin conocer los propios defectos y los propios rasgos erróneos. Lo que la ciencia no sabe es, primero, que la máquina humana no trabaja a la altura de su capacidad, y que en realidad trabaja muy por debajo de su nivel normal. Es decir, no con todos sus poderes, ni con todas sus partes. Segundo, que a pesar de muchos obstáculos, es capaz de desarrollar y de crear para sí misma muy diferentes niveles de receptividad y de acción. A pesar de que es posible el desarrollo, al mismo tiempo, es muy raro. Y requiere de muchas condiciones exteriores e interiores. La primera es que el hombre debe comprender su situación, sus dificultades y sus posibilidades. Y debe tener, o bien, un muy fuerte deseo de salir de su estado actual, o un interés muy grande por lo nuevo, por el estado desconocido, que debe venir con el cambio. En suma, o debe sentirse muy fuertemente repelido por su estado actual, o muy fuertemente atraído por el estado futuro que se puede obtener. Además, uno debe tener cierta preparación. Un hombre debe ser capaz de comprender lo que se le dice. También debe estar en buenas condiciones exteriores. Debe tener suficiente tiempo libre para estudiar, y debe vivir en un ambiente que haga posible este estudio. Las condiciones exteriores no dependen de nosotros. Hasta cierto punto, y algunas veces con mucha dificultad, podemos escoger el país en que preferimos vivir, mas no podemos escoger la época o el siglo. Tenemos que tratar de encontrar lo que queremos en el periodo en que hemos sido puestos por el destino. De modo que tenemos que comprender que aún el comienzo de la preparación para el desarrollo necesita una combinación de condiciones exteriores e interiores que solo muy raramente se dan juntas. Al mismo tiempo, debemos comprender que, al menos en lo que a condiciones interiores concierne, el hombre no está enteramente librado a la ley del accidente. Hay numerosas luces que han sido preparadas para él, por las cuales puede encontrar su camino, si le interesa, y si es afortunado. Su posibilidad es tan pequeña, que no se puede excluir el elemento suerte. El hombre vive la vida bajo dos clases de influencias. La primera clase consiste en intereses y atracciones creados por la vida misma. Intereses en la propia salud, seguridad, fortuna, placeres, distracciones, vanidad, orgullo, fama, etc. La segunda consiste en intereses de otro orden, despertados por ideas que no son creadas en la vida, sino que provienen, originalmente, de escuelas. Estas influencias no alcanzan al hombre directamente. Son arrojadas en el torbellino general de la vida, pasan a través de muchas mentes diferentes, y llegan a un hombre por medio de la filosofía, la ciencia, la religión y el arte. Siempre mezcladas con influencias de la primera clase. Y por lo general, pareciéndose muy poco a lo que fueron en el principio. Aunque el hombre desconozca que existen las dos clases de influencias, ambas influyen sobre él. Y de una manera u otra, él responde a ellas. Puede estar más identificado con una o con varias influencias de la primera clase, y no percibir en absoluto las influencias de la segunda clase. Llamaremos a la primera clase influencia A e influencia B a la segunda. Si un hombre está completamente en poder de las influencias A
y es totalmente indiferente a la influencia B, no le pasa nada. Pero sus posibilidades de desarrollo disminuyen con cada año de vida. Si, por otro lado, un hombre no está completamente en poder de la influencia A, y si las influencias B lo atraen y hacen que sienta y piense, los resultados de las impresiones que ellas le producen se acumulan y atraen otras influencias de la misma clase, y crecen, ocupando un lugar más importante en su mente y en su vida. Si los resultados producidos por la influencia B llegan a ser lo suficientemente fuertes, se fusionan y forman en el hombre lo que se llama un centro magnético. El centro magnético pertenece a la personalidad. Es simplemente un grupo de intereses que cuando llegan a ser lo suficientemente fuertes, sirven, hasta cierto punto, como un factor orientador y controlador. Si un hombre que no tiene centro magnético, o tiene un centro magnético pequeño o débil, o tiene varios centros magnéticos contradictorios, es decir, que está interesado al mismo tiempo en muchas cosas incompatibles, encuentra una escuela, no llega a interesarse en ella. La critica de inmediato sin saber nada, o su interés desaparece muy rápidamente, tan pronto surgen las primeras dificultades del trabajo de escuela. El verdadero centro magnético no solo ayuda a reconocer una escuela, sino que también es ayuda para absorber las enseñanzas de la escuela, que es diferente de ambas influencias, A y B, y podría llamarse influencia C. La influencia C solo puede ser transmitida verbalmente por medio de la enseñanza directa, la explicación y la demostración. Cuando un hombre encuentra la influencia C y es capaz de absorberla, se dice de él que, en un punto de sí mismo, en su centro magnético, se libera de la ley del accidente. Uno de los más importantes principios que uno aprende de esta manera es que el verdadero trabajo de la escuela debe realizarse simultáneamente en 3 líneas. La primera línea es el estudio de sí mismo y el estudio de la enseñanza o del lenguaje. Al trabajar en esta línea, uno trabaja para sí mismo. La segunda línea es el trabajo con otra gente que está en la escuela. Y trabajando con ellos, no solo se trabaja con ellos, sino para ellos. De manera que en la segunda línea, uno aprende a trabajar con la gente y para la gente. En la tercera línea, uno trabaja para la escuela. A fin de trabajar para la escuela, uno debe ante todo comprender el trabajo de la escuela. Comprender sus metas y sus necesidades. Esto requiere tiempo, a menos que uno esté realmente bien preparado. El mero hecho de estudiar juntos hace que la gente estudie el comienzo de la segunda línea. Por lo menos aprenden a soportarse unos a otros. Y si su pensamiento es lo suficientemente amplio, y su percepción lo suficientemente rápida, hasta pueden atisbar algo de la segunda y de la tercera línea de trabajo. Incluso ahora, se puede comprender la razón principal de la necesidad de las 3 líneas de trabajo, si se tiene en cuenta que el hombre está dormido, y que muy pronto pierde interés por cualquier trabajo que emprenda. Y lo continúa mecánicamente. En la primera línea, uno trabaja, principalmente, en el estudio de la enseñanza o el estudio de sí, y en la observación de sí. Y uno debe manifestar, en su propio trabajo, cierta cantidad de iniciativa en relación con uno mismo. En la segunda línea, se trabaja en relación con cierto trabajo organizado, y uno solo debe hacer lo que se le dice. En la segunda línea, no se requiere, ni se admite, ninguna iniciativa. Y el punto más importante en ella es la disciplina,
y el seguir exactamente lo que se les dicho, sin aportar ninguna de las ideas propias, aun si éstas parecen ser mejores que las que han sido dadas. En la tercera línea, nuevamente, uno puede manifestar más iniciativa, pero, uno siempre tiene que verificarse a sí mismo, y no permitirse tomar decisiones, contra las reglas y principios, o en contra, de lo que se le ha dicho. Sabemos que, cuando aprendemos algo, acumulamos nuevo material en nuestra memoria. Pero, ¿qué es nuestra memoria? Para comprenderlo, tenemos que aprender a considerar cada centro como una máquina separada e independiente, que está formada por una sustancia sensitiva, similar a la masa de los rollos fonográficos. Todo lo que nos pasa, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que sentimos, todo lo que aprendemos, se registra en estos rollos. Quiere decir que todos los acontecimientos exteriores e interiores dejan ciertas impresiones en estos rollos. Impresiones es una muy buena palabra, porque en realidad es una impresión o una impronta. Una impresión puede ser profunda, o puede ser muy leve, o puede ser simplemente una impresión de soslayo que desaparece muy rápidamente y no deja ninguna huella. Pero, ya sean profundas o leves, son impresiones. Y estas impresiones en los rollos son todo lo que tenemos. Son todas nuestras posesiones. Todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos experimentado, todo está allí, en nuestros rollos. Todos nuestros procesos mentales, nuestros cálculos, nuestras especulaciones, consisten solo en comparar las inscripciones en los rollos. Leyéndolas repetidas veces, tratando de comprenderlas al ponerlas juntas, y así sucesivamente. No podemos pensar en nada nuevo, en nada que no esté en nuestros rollos. No podemos decir, ni hacer nada, que no corresponda a alguna inscripción en los rollos. No podemos inventar un nuevo pensamiento, de la misma manera en que no podemos inventar un nuevo animal. Porque todas nuestras ideas de animales son creadas por nuestra observación de los animales ya existentes. Las inscripciones o impresiones en los rollos están conectadas por asociaciones. Las asociaciones conectan impresiones que han sido percibidas simultáneamente, o que de una u otra forma son similares. La memoria depende de la conciencia. Y en realidad, solo recordamos los momentos en que tuvimos chispazos de conciencia. Las impresiones diferentes y simultáneas, ligadas entre sí, permanecerán por más tiempo en la memoria que las impresiones que no están conectadas. En el chispazo de conciencia, o aún cerca de él, todas las impresiones del momento están ligadas y permanecen conectadas en la memoria. Si uno está más consciente, en el momento de recibir impresiones, conecta más precisamente las nuevas impresiones con viejas impresiones similares. Y permanecen conectadas en la memoria. Si se reciben impresiones en estado de identificación, uno simplemente no las nota. Y sus rastros desaparecen antes de que puedan ser apreciadas o asociadas. En el estado de identificación, uno no ve ni oye. Está totalmente tomado por sus agravios, o por sus deseos, o por su imaginación. Uno no puede separarse a sí mismo de las cosas, o de los sentimientos, o de los recuerdos. Y uno está desconectado del mundo que lo rodea. Fin de la segunda parte del resumen. Realizado por Patricio Haller.